siempre analizar las normas de temprano. Les comento también una novedad, ¿no? De repente alguno lo va a ver en las publicaciones que hacemos en las redes, ¿no? Los que me siguen en Facebook. El día de hoy se ha prepublicado la norma peruana de información financiera para las microempresas, ¿no? ¿Cuál ha sido el sustento de esto? Se ha señalado que debido a que no existe en el país un marco normativo sobre la información financiera de las empresas con ingresos menores a 150 UITs, se ha considerado necesario trabajar una norma peruana de información financiera para las microempresas, que facilite a los responsables de las microempresas el proveer información transparente y oportuna para la toma de decisiones que contribuyan a su crecimiento y para que pueda desarrollarse con más ventaja en un mundo económico globalizado y competitivo, ¿no? Norma que forma parte de la resolución número 003-2023 del Consejo Normativo de Contabilidad y que se ha publicado el día de hoy en el Diario Oficial Peruano. El contenido de la resolución mejor dicho, el anexo que forma parte de la resolución 003-2023, ese sí está publicado en el portal institucional del MEF, igual lo he descargado, es un documento de 36 hojas y tiene aspectos muy interesantes sobre cómo se ha establecido ya una norma peruana de información financiera para las microempresas. Ténganlo en cuenta, se ha publicado el día de hoy. Los que quieran ver el contenido de la norma pueden entrar al portal de MEF, porque inclusive la norma da la posibilidad de que ustedes formulen opiniones para viabilizar si la norma pues está adecuada, si es que hay algunos cambios que hacer, ¿no? Entonces, estos cambios se pueden, o mejor dicho, estas opiniones se pueden recibir hasta el 30 días calendarios posteriores a la publicación, ¿no? Entonces, hay tiempo para hacerlo. Pero bueno, dejando de lado el tema de actualidad, recuerden que es la resolución 003-2023, pasamos a lo que es materia de la presente conferencia. Bueno, los temas que vamos a abordar primero, los alcances de este decreto legislativo del 1532, que regula el procedimiento para atribuirle al sujeto la condición de no tener capacidad operativa. Luego vamos a analizar también lo que es la definición que se ha establecido del sujeto sin capacidad operativa, también conocido como SSCO, ¿no? El procedimiento para atribuirle la condición de sujeto sin capacidad operativa, porque hay un procedimiento de atribución, ¿no? Atendiendo a ciertas causales que vamos a ir comentando, la impugnación de la resolución que atribuye justamente la condición de sujeto sin capacidad operativa, porque no se trata solamente de que la SUNAT me atribuye la condición de sujeto, sino que yo puedo impugnar esa decisión, ¿no? En la vía administrativa, a través de los recursos correspondientes, tanto lo que es la reclamación y la apelación. Los supuestos en que la resolución en la cual me han atribuido la condición de sujeto sin capacidad operativa pues queda firme, es decir, que no puede ser impugnada en la vía administrativa ni en la vía judicial. La publicación que se tiene que hacer también de la página web y en el Diario Oficial Peruano de los sujetos que no tienen, o la relación de sujetos que no tienen capacidad operativa, que hayan quedado firmes, ¿no? También se establece un procedimiento para ello. Y luego vamos a ver los efectos, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Los efectos en la deducción de los gastos, ¿no? Y el uso del crédito fiscal como consecuencia de la atribución de sujetos sin capacidad operativa. Muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en los procedimientos de fiscalización lo que más se desconoce son justamente los gastos para efecto de renta y el crédito fiscal. Así también vamos a ver el efecto en la deducción del costo computable en la determinación de renta de estos comprobantes de pago emitidos por sujetos que no tienen capacidad operativa. Hay corrección, la gráfica de sujetos sin capacidad operativa, puestos son capacidad operativa. La solicitud de revisión también que hay que hacer, ¿no? De los comprobantes de pago emitidos por estos sujetos, ¿no? Sin capacidad operativa. Y creo que un aspecto importante también que vamos a analizar, y es un tema actual, porque eso me lo indicaba también la institución, estas esquelas que están llegando justamente a aquellos sujetos que no cuentan pues con capacidad operativa, esquela de citación, bueno, no a los que no cuentan, sino a los adquirentes de bienes y servicios, ¿no? Que prácticamente no cuentan pues con esta capacidad operativa, ¿no? El proveedor que no cuenta con capacidad operativa. Esquelas inductivas que vamos a compartir, por lo menos tengo dos, ¿no? Seguidamente, las acciones inductivas comunicando que el proveedor no cuenta con capacidad operativa, que es lo mismo casi. Los reparos que se han hecho tanto en renta como en el crédito fiscal porque el sujeto no tiene capacidad operativa. Y sobre el final, un poco manejando los tiempos que tenemos para esta conferencia,
pues analizaremos también una especie de planeamiento, ¿no? ¿Qué hacer ante estas notificaciones, ¿no? De qué manera nosotros podemos tener en cuenta acciones a realizar frente a estas esquelas de citación y también cuando se produzca el reparo, porque esto ya lo vi en Fisca, eh, no se han pronunciado todavía en reclamación, pero he visto en 2 fiscalizaciones que le están desconociendo el gasto por no tener capacidad económica u operativa a una empresa y otra empresa que le han desconocido pues el crédito fiscal, atribuyendo que la operación es no real, porque no se ha podido mostrar que el proveedor tenga la capacidad de almacenar bienes o de realizar tal actividad. Entonces, lo que estaba pasando a nivel de esquelas, en realidad ya se está dando a nivel de fiscalización. Por eso es importante que ustedes sepan cómo defenderse ante estos actos administrativos, tanto de esquelas inductivas como también en caso de la administración efectúe los reparos. Y claro, si desean ya una asesoría personalizada con mi persona, ahí seguramente sobre el final daremos los contactos para poder evaluar los casos, ¿no? Entonces, estos son los temas que vamos a abordar y empezamos viendo entonces los alcances que establece este decreto legislativo, el 1532, que en paralelo lo voy a ver si es que habría alguna precisión que quieren que hagamos de la norma, porque recuerden que esta norma aún no está reglamentada, ¿no? Es una crítica que se hace porque vamos a ver que tiene una especie de efecto retroactivo sobre a quienes se les aplica, ¿no? Hay que recordar que la vigencia que vamos a ver más adelante, la norma señala expresamente que la norma entra en vigencia el 1 de enero de 2023, es decir, ya está vigente. Pero cuando hace referencia a los comprobantes de pago, a los cuales se les va a atribuir, digamos, la condición de verificar si el sujeto cuenta o no con capacidad operativa, se hace referencia a comprobantes de pago que se emitan a partir del día siguiente publicación de la norma. Y justamente la publicación de la norma se dio el 19 de marzo, entonces se aplicaría a partir del 20 de marzo de 2022. Cosa rara, ¿no? Pero bueno, así somos, a veces los abogados nos complicamos en cosas que no deberían tener mayor complicación. Así que bienvenidos. Pasemos a ver entonces rápidamente los alcances de este decreto legislativo y entender en qué consiste, ¿no? Porque a partir de esto yo considero que se están notificando estas esquelas. Yo creo que si esta norma no hubiera sido publicada, SUNAT no notificaría esquela de licitación por observaciones al proveedor si tiene o no capacidad operativa. Bueno, esta norma regula un procedimiento para atribuirle al sujeto, mayormente al proveedor de bienes y servicios, la condición de ser un sujeto sin capacidad operativa. Este decreto legislativo se publicó, recuerden, cuando hubo la delegación de facultades sobre finales de 2021 y se dio un plazo de 90 días calendarios para que se publiquen todos aquellos decretos legislativos por parte del MEF en las cuales se les haya dado facultades legislativas. Y una de las facultades legislativas fue justamente este tema, ¿no? Otorgar, en este caso, facultades para legislar aspectos que permitan combatir la evasión y la elusión tributaria. Pero yo creo que se les pasó la mano porque aquí me parece que se está adelantando un poco lo que puede ser materia de una eventual fiscalización. Bueno, la norma se publicó el 19 de marzo, ya tiene más de un año publicada, casi ya va a ser año y medio de publicada, pero aún no está reglamentada. Por eso, para mí, la norma no sería aplicable aún, porque remite varias disposiciones al reglamento. Pero cuando se ha indicado la fecha y vigencia, y ahí disculpen que me remita rápidamente a lo que establece, en este caso, la primera disposición complementaria y final, se señala que la norma entra en vigencia el 1 de enero de 2023, si ya está vigente, ¿no? Pero será aplicable a los comprobantes de pago y documentos complementarios, que vendría a ser la nota de crédito, que se emitan a partir del día siguiente de su publicación en peruano. O sea, es como decir, yo voy a considerar si el sujeto tiene o no capacidad operativa, pero esto puede afectar los comprobantes de pago que se han emitido a partir del 20 de marzo del 2022, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso la norma termina siendo un contrasentido, ¿no? Oiga, si la idea es dar seguridad jurídica, establecer un procedimiento para atribuir la condición de sujetos sin capacidad operativa, entonces, ¿por qué aplicamos la norma para comprobante pago emitidos antes que esta norma, pues prácticamente entre en vigencia? O sea, no se entiende, ¿no? Y lo que no se entiende tampoco
porque aquí hay que ser críticos, y ya me estoy animando a hacer un artículo pronto sobre ese tema, es que se aplique a acciones y procedimientos de verificación y fiscalización del 2019, vamos a ver en un caso del 2015, que también se está aplicando indirectamente, claro, que no se cita el decreto legislativo 1532, pero al decir que no tiene capacidad operativa tu proveedor o capacidad financiera, pues nos lleva esta norma. Entonces, para mí es como tener un comprobante de pago emitido, por ejemplo, en julio del 2022 y decir que la norma resulta aplicable a ese comprobante de pago, ¿no? O sea, para ver si el sujeto en esa fecha tenía o no capacidad operativa. Tema que para mí resulta de por sí inconstitucional. Pero bueno, vayamos a la norma, no a aspectos técnicos de la norma. ¿Cuál es el objeto de este decreto? Vamos a ver si el objeto es bueno o malo, ¿no? Para saber si efectivamente estamos atendiendo estos lineamientos de lucha contra la evasión y la elusión tributaria. El presente decreto legislativo tiene por objeto regular el procedimiento de atribución de sujetos sin capacidad operativa en el marco de la lucha contra la evasión. Bueno, algo de cierto es que si el sujeto no tiene, por ejemplo, activos, no tiene recursos, no tiene patrimonio, no tiene personal, oye, entonces, ¿cómo pudo realizar la venta? ¿No? O sea, es un poco el cuestionamiento que se hace, ¿no? Tomando en cuenta la situación, en este caso, que pueda tener el proveedor, si no cuenta con esa capacidad operativa, capacidad financiera, pues prácticamente queda duda si la operación que ha realizado es una operación real o si estamos ante una operación pues simulada, una operación falsa en la cual prácticamente se ha utilizado el comprobante de pago para aparentar algo que no se realizó, ¿no? Pero yo considero en la práctica que esta norma sí va a cumplir un propósito importante que es luchar contra la evasión, es decir, como adelantarnos a una fisca para que sepamos que si el sujeto ha sido calificado como que no tiene capacidad operativa, pues como es como un apestado, ¿no? O sea, a él no hay que comprarle, a él no hay que requerirle servicios o bienes porque prácticamente no nos va a dar derecho a la deducción del gasto, del crédito fiscal o el costo computable, ¿no? Entonces, lo que busca la norma, el propósito para mí es bueno. O sea, es un poco entender que hay sujetos que pueden emitir facturas de favor y la prueba de eso es que no cuentan con los recursos o la capacidad económica para realizar tal venta o tal servicio, ¿no? Pero lo que sí me parece interesante es ver cómo se va a aplicar, y lo vamos a hacer a continuación. Entonces, el objeto, atribuirle o establecer un procedimiento para atribuirle al sujeto la condición de que no tiene capacidad operativa. ¿Y quién va a ser ese sujeto? ¿Cómo se ha definido, no? Ahí hay una abreviatura que tenemos en el artículo 3, el SSCO, ¿no? Es aquel que si bien figura como emisor de los comprobantes pago o los documentos complementarios, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y u otros, o estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las cuales se emiten dichos documentos. Y acá viene un tema subjetivo, ¿no? Porque queda claro que si no tiene capacidad, no recursos económicos, financieros o similares, pues ya podríamos nosotros entender que estamos ante una operación simulada. Pero cuando se refiere, por ejemplo, a la norma, a que estos no resulten idóneos, pues ¿qué se entiende por idóneo? ¿No? ¿Cuándo podemos decir que un proveedor es idóneo o no para realizar una operación? ¿No? La norma vamos a ver también que establece un supuesto de idoneidad que se basa en criterios más que todo subjetivos, ¿no? Lo que resulta razonable, lo que resulta proporcional, ¿no? Para poder observar un poco estas normas o estas delimitaciones que se establecen en la norma. Entonces, nuestro sujeto sin capacidad operativa va a ser una persona o un contribuyente que no cuente con recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o que estos no resulten idóneos para materializar estas operaciones, ¿no? Por las cuales se emiten estos documentos, puede ser el comprobante de pago o documentos complementarios, ¿no? La nota de débito, la nota de crédito y los comprobantes de pago que esté habilitado a emitir, ¿no? Es un poco la definición que se da del sujeto que no cuenta con capacidad operativa. Y este decreto legislativo también establece un procedimiento de atribución para el sujeto sin capacidad operativa, ya entrando un poco al detalle, ¿no? Y señala expresamente la norma que la SUNAT puede iniciar este procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa
cuando a través de una verificación de campo, ¿no? Una verificación de campo y de sus fuentes de información, incluyendo aquella que provenga de instituciones públicas o privadas, o la que provenga de cruces de información, porque también puede realizar cruces de información la administración, detecte que un determinado sujeto se encuentra en las siguientes condiciones. Es decir, hay condiciones que se tienen que detectar previamente para atribuirle al sujeto la condición de ser un sujeto sin capacidad operativa. Pero vean que señala que no se está hablando de un procedimiento de fiscalización, simplemente una verificación de campo, lo cual implica que de repente la empresa está fiscalizando una empresa X y al momento de detectar de repente operaciones del proveedor o los proveedores, verifica pues que esta persona o estos contribuyentes no cuentan con esta capacidad económica, financiera, recursos humanos o de personal, ¿no? Pero también puede tomar en cuenta la fuente de información, que para mí una fuente de información importante, sobre todo en este tipo de calificaciones, podría ser el DAO, ¿no? La declaración de operaciones con terceros, o incluso procedimientos de verificación o fiscalización que se han hecho antes, cruces de información, cuando se realiza, por ejemplo, la toma de manifestación con los proveedores. Pues a partir de estos mecanismos, ¿no? de obtener información, la administración tributaria puede detectar que el sujeto pues no cuenta con capacidad operativa. Pero la norma establece supuestos en los cuales se detecta que tiene una situación que podría generar que no cuente con capacidad operativa y vamos a ver cuáles son entonces estas situaciones, ¿no? Bueno, la norma establece 4 situaciones por las cuales se puede concluir, ¿no? Que el sujeto o le puede atribuir al sujeto que no cuenta con capacidad operativa. Por ejemplo, la primera es que no cuente con infraestructura o bienes, ¿no? O estos o aquellos no resulten idóneos. Nuevamente la palabra idoneidad, ¿no? Que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? No cuente con infraestructura o bienes, o estos prácticamente no resulten idóneos para realizar estas operaciones, ¿no? Por las que se emiten los comprobantes pago o los documentos complementarios, ¿no? Entonces, si yo no cuento con infraestructura, no cuento con bienes, entonces, ¿cómo pude haber vendido? Pues, ¿no? Es decir, si no tengo, por ejemplo, en mi inventario los bienes que figuran en el comprobante pago o que simplemente están siendo objeto de venta, como aparentemente se está señalando, entonces queda claro que podemos un poco adelantarnos, ¿no? A que estaríamos ante una operación no real, ¿no? Oiga, si no tengo infraestructura, no tengo bienes, entonces ¿cómo pude haber realizado el proceso productivo y cómo pude trasladarle, en este caso, un crédito fiscal, un gasto a una empresa, si no tengo esa capacidad para tener bienes e infraestructura? Entonces, esa situación es, para nosotros hasta ahí está bien, ¿no? Si no tiene bienes e infraestructura, entonces, pero lo que viene a continuación no resulten idóneos, ¿no? O sea, ¿cómo juzgamos lo idóneo? Vamos a verlo más adelante. La segunda situación es que no tenga activos, ¿no? O estos no resulten idóneos para realizar las operaciones por las cuales se emiten los comprobantes o los documentos complementarios, ¿no? Bueno, se refiere pues a que los activos tengan alguna incidencia en el proceso productivo, ya sea porque se están vendiendo o porque con esos activos se podía realizar el proceso productivo, pero si no los tiene o simplemente no resultan idóneos, ¿no? Los comprobantes pagos podrían respaldar una situación simulada, ¿no? Al no tener, digamos, la capacidad para producir tales bienes o incluso tener dichos bienes. Por eso comentábamos que en realidad es una situación en la cual se puede verificar que el punto de inicio que toma la administración en este caso es que no se cuente con infraestructura o bienes, que es el supuesto uno, y el segundo, que no se tenga activos. Y claro, en ambos casos, o que no resulten idóneos, ¿no? Para la actividad que se viene desarrollando. Y el tercer supuesto es que no tengas personal, ¿no? O este no resulta idóneo. Bueno, ahí también se cuestiona el personal, no es idóneo pues para la actividad que realiza. Para realizar las operaciones por las cuales se emiten los comprobantes de pago, los documentos complementarios y/o, claro, nos manda otro, pero bueno, vamos a editar acá. Este no tenga personal o no resulta idóneo, por ejemplo, se ha sido materia de algunas esquelas de citación por parte de SUNAT, pero no al proveedor, sino al comprador. Ha pasado, por ejemplo, perdón, no al comprador, sino al proveedor. El año pasado y el 2021 me llegaron algunas esquelas en las cuales le comunicaba a la administración tributaria al contribuyente que había verificado en el formulario Declarafácil, ¿no? Que el volumen de ventas o ingresos declarados era, por ejemplo, 120.000, pero que en planillas no había declarado trabajadores ni tampoco tenía locadores. Entonces le pedía que regularice
de ser el caso, la omisión de la renta de la quinta categoría, ¿no? Así como también, en este caso, le pedía que considere, ¿no? Que tenía que pagar los beneficios sociales de aquellos a los cuales no había incluido en la planilla de trabajadores, ¿no? O sea, cruzaba el plame con las declaraciones de impuestos de IGB, ¿no? Y concluía que efectivamente al no poder precisar o al no haber indicado que efectivamente en este caso cuenta con personal, pues daba a entender que la operación podía ser inexistente. O sea que o bien inexistente o bien que no los incluye en planilla y por lo tanto tiene que regularizar la quinta categoría y los beneficios sociales, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que resulta importante, ¿no? Es lo siguiente. El no tener personal o que no resulte idóneo podría ser un indicador que la operación es no real. Yo creo que sí, ¿no? Oye, no cuentas con personal, entonces, ¿quién pues se encargó de llevar la mercadería? ¿Quién realizó pues prácticamente, como le pasa a una empresa que, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Ellos lo que han hecho es una obra con el Estado para edificar un museo arquitectónico en Lurín, ¿no? Oiga, pero si no tienes personas, trabajadores que hayan realizado esa gestión, entonces, ¿cómo podemos nosotros dar fe de que se realizó? Lo que pasa es que para mí, no sé si usted opina lo mismo, seguramente sí o de repente no, los tres primeros supuestos me estarían dando a entender que seguramente estamos ante una operación no real, ¿no? Porque no cuento con infraestructura y bienes, no cuento con activos o no tengo personal para realizar las actividades. Entonces, tomando en cuenta eso, pues yo creo que la atribución del sujeto sin capacidad operativa se está utilizando justamente para decirle al contrato, ten cuidado porque esta persona probablemente pueda ser fiscalizada más adelante por operaciones no reales. Y es más, adelantándonos a la fisca, si yo verifico, porque yo tengo que hacer cruce de información, ¿no? Yo tenía un caso, por ejemplo, que han hecho cruce de información y cuando el proveedor no ha presentado nada o ha presentado poco, han dicho, no, la operación no es real, pues porque no me presentó nada, ¿no? O no se personal el cruce, no dio respuesta a requerimiento. Entonces yo creo que en este caso hay que tener en cuenta eso. O sea, como que ya la SUNAT estaría dando con este decreto como que un deber más para los contribuyentes, sobre todo para los que compramos. Oiga, verifica pues quién ha hecho el servicio, en todo caso, si te vas a la orden de compra, con el informe final que te diga quiénes participaron, ¿no? Que te mande un detalle de sus activos fijos para que más adelante SUNAT no quiera desconocerte pues el gasto del crédito fiscal diciendo que no tenía capacidad operativa idónea. Porque SUNAT lo está haciendo ahora en fisca, pero sin esta norma. Pero el objetivo es que antes o cuando ya se publique el reglamento, ya tú sepas que si la persona está en la relación de sujetos que han sido publicados que no tienen capacidad operativa, ya sabes que no puedes utilizar ni el gasto, ni el crédito, ni el costo computable. O sea, es como le pasa ahorita a los no habidos, ¿no? Oiga, si la persona está como no habida, yo sé que no tengo derecho al crédito fiscal y al gasto, dependiendo, se regulariza el 31 de diciembre. Pero, como ustedes pueden observar las circunstancias que se están considerando para atribuirle la condición de sujeto sin capacidad operativa, para mí tiene que ver con que la operación pueda calificar como no real. No cuenta con infraestructura, no cuenta con activos, no tiene personal, o en todo caso, tiene infraestructura pero no es idónea, tiene activos pero no son idóneos, o tiene personal pero el personal tampoco es idóneo, pues. Entonces hay una especie de cuestionamiento incluso al personal. Y vamos al cuarto supuesto. Cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o que estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten los comprobantes pagos, los documentos complementarios. Claro, se refiere al comprobante pago, a la nota de crédito, a la nota de débito, ¿no? Entonces, para mí, simplemente es una norma en la cual lo que SUNAT está asumiendo es que por no tener esta capacidad económica, financiera, operativa o de recursos humanos o similares, podríamos estar ante una operación no real. Por eso me dice, ¿no? La situación que yo puedo detectar en una verificación o en una verificación de campo o información que tenga en mis sistemas, antecedentes o cruce de información, es que esta persona no cuenta con infraestructura o bienes o no son idóneos, no cuenta con activos o no son idóneos, no tiene personal o no son idóneos, o cualquier otra situación objetiva que amerite, pues,
entender que no tienen la capacidad para realizar las operaciones. Ahora vamos a ver el tema